Mi presentación es sobre los parámetros biomecánicos en el análisis de la marcha asistida. Como médico general y como biomecanista, yo veo importante el mantener una actividad física en el adulto mayor para mantener su salud y su autonomía. En este día vamos a hablar un poco de lo que es la biomecánica, los aspectos básicos de la marcha. Vamos a hablar en base de estudios de caso, vamos a hablar sobre los parámetros biomecánicos y vamos a tener un poco de conclusiones al respecto. Entonces, ¿qué es la biomecánica? La biomecánica es la aplicación de los principios básicos, los principios de la mecánica en el cuerpo humano. El cuerpo humano funciona como una máquina que tiene sus mecanismos, tenemos los engranajes en cada una de nuestras articulaciones, etcétera, etcétera. Y la biomecánica nos ve en esa manera. La posibilidad de hacer esto nos da tres objetivos en la biomecánica, que son la eficacia, que es maximizar los resultados de un movimiento. Tenemos lo que es la eficiencia, que es la economía que se necesita para ejercer el movimiento. Y finalmente tenemos que mantener una seguridad cuando hacemos estas circunstancias. El gol de la biomecánica es mantener un equilibrio entre estos tres parámetros. Para esto se dividen en dos partes la biomecánica, la cinemática y la cinética. La cinemática es la descripción de todo movimiento, cómo sucede, cuánto se desplaza un cuerpo, cómo se angulan los brazos, etcétera, etcétera. Mientras que la cinética es la explicación del por qué los movimientos suceden, cuántas fuerzas necesitamos aplicar, el músculo, cuánta fuerza necesita hacer, el suelo, cómo nos impacta la superficie del suelo en cada uno de nuestros movimientos. Así vemos en gimnastas que tienen que usar un suelo especial para no sufrir las fuerzas de impacto. Entonces, la cinética y la cinemática tienen relación entre ellos. El uno, como mencioné, los efectos del movimiento, y la otra son las causas, que son las fuerzas. Si entendemos los efectos del movimiento y vamos mediante la dinámica, podemos entender las causas de la fuerza. Pero lo que en la biomecánica más se dedica es entender las fuerzas y mediante dinámica inversa podemos entender los efectos del movimiento. Ahora, ¿qué es la marcha? La marcha es un movimiento cíclico, coordinado y repetitivo. Tiene que ser con un gasto energético que puede ser el mínimo. Tiene que ser el mínimo posible que se pueda aplicar. Y tiene patrones definidos en personas sanas, acorde a cada una de las edades. La marcha se divide en diferentes fases. Dos fases principales. Tenemos la fase de balanceo y la fase de soporte en cada una de nuestras extremidades. En el medio ustedes ven que divido las fases de soporte en tres pedazos, en el cual tenemos el apoyo doble cuando los dos pies están en contacto con el suelo y el apoyo simple cuando un pie estaba balanceando en el aire. Estas áreas tienen un porcentaje más o menos del ciclo. Se define que la fase de soporte corresponde al 60% del ciclo total y la fase de balanceo 40% de la fase total. Hablemos un poco de lo que es la fase de soporte y lo vamos a dividir en tres etapas, tres eventos característicos. Puedo dividirlo en muchos más, pero no para un perfil clínico, tres eventos son necesarios para entender. Y así tenemos el contacto inicial, que es cuando el pie topa el suelo. Tenemos la postura intermedia, cuando el pie que está balanceando se encuentra al mismo nivel del pie en el soporte. Y tenemos el despliegue del pie, que es cuando el pie está saliendo del piso. Entre estos eventos suceden dos fases. Entre el contacto inicial y la postura intermedia, tenemos que hay una fase de desaceleración. Y entre la postura intermedia y el despegue del pie, tenemos una fase de aceleración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes ponen el pie en el piso, lo general no es que van a acelerarse porque el cuerpo se va a ir más rápido que la pierna. Entonces uno tiene que desacelerar el cuerpo
y cuando comienza a salir, a pasar, a transferir el cuerpo hacia adelante, comienza a acelerarse de nuevo para inmediatamente estar en otra desaceleración del siguiente paso. Entendiendo esto, la fase de balanceo va a ser un aspecto en espejo de la fase de soporte. De esta manera tenemos el despegue, que comenzamos desde el despegue de dedos a un balanceo medio, a un contacto inicial en los eventos y en las fases, como mencioné, una fase de aceleración y una fase de desaceleración. Los dispositivos de asistencia de marcha nos ayudan a mantener al usuario en una ambulación constante y una independencia para el usuario. Los dispositivos que muestro aquí son los clásicos rollators. Tenemos el de la izquierda, vemos que es el clásico rollator que lo vemos muy popular en cualquier farmacia o cualquier sitio de dispositivo. Y a la derecha vemos el Veloced rollator, que es conocido como de todo terreno. Como ven, sus llantas son diferentes, su estructura es diferente y su diseño es diferente. Para entender un poco de lo que tenemos que hablar, que son los ángulos de orientación de las extremidades inferiores, tenemos que primero entender la vista de un reloj. El reloj gira en dirección de las manecillas. Si el cuerpo humano, cuando estamos haciendo, por ejemplo, la flexión del codo, está yendo en dirección de las manecillas del reloj, tenemos que es una flexión negativa. Mientras que si hace en el codo, lo tengo extensión, que es en contra de las manecillas del reloj, tenemos que es una rotación positiva. Por ende, en este aspecto, vamos a tener de que de ahora en adelante, de negativos y positivos, en cuanto a orientaciones de ángulo, no estoy hablando de mayor o menor, estoy hablando de la orientación, de la dirección en la cual está yendo la articulación, más no estoy hablando qué tanto se está moviendo, situaciones por el estilo. Magnitud es diferente al signo del ángulo. De esta manera, comencemos con los ángulos de orientación del tobillo. Y como ven, tenemos que la dorsiflexión es es la dirección positiva de flexión del tobillo. Y vemos que en este caso tenemos la línea naranja, que es cuando el usuario usando el marcha asistida, y en la línea azul, la marcha no asistida. De esta manera vemos que cuando está usando la marcha asistida, hay un decremento en el ángulo de dorsiflexión, en el punto, más o menos cuando ven, a 40% del ciclo de marcha, que es el punto en el cual el pie está saliendo del piso. En el aspecto frontal y en el aspecto transversal, vemos que hay muy poca diferencia al usar un dispositivo de marcha de asistencia o no. En la orientación de la rodilla, y solo me enfoco al plano sagital, puesto que la rodilla no se debería mover en otro plano, tenemos que la flexión, extensión de la rodilla, hay poco cambio mientras se usa un dispositivo de marcha o no se usa el dispositivo de marcha. Este cambio se da en la máxima flexión de la rodilla. Los ángulos de la orientación de la cadera, en cambio, vemos que en el plano sagital, la flexión y extensión de la cadera, hay una pequeña diferencia en el cual se ve más flexión cuando se usa un dispositivo de marcha y menos extensión cuando con el mismo dispositivo. En el plano frontal y en el plano transversal se ven pocas diferencias en este aspecto. Presento esta situación puesto que este es uno de los primeros estudios que empecé a hacer en jóvenes adultos que quería saber cuáles son los efectos del dispositivo de marcha. Una vez que entendí estos aspectos, sé la cinemática, sé cómo es el movimiento. Ahora necesito entender el por qué estos cambios suceden o por qué no están sucediendo los cambios cuando se supone que el dispositivo de marcha está ayudándome a que el usuario tenga más facilidades de marcha y de ambulación. Para esto, también quise averiguar qué son los ángulos posturales, puesto que la interacción con el dispositivo de marcha
demanda que la espalda y la postura de la persona cambie mientras se usa un dispositivo de marcha. Así tenemos que las muletas, tenemos que los andadores tienen diferentes interacciones. Cuando estamos, una de las principales molestias de los usuarios de dispositivos de marcha es que presentan un dolor de espalda. Muchas veces presentan en el cuello o en el nivel lumbar bajo. Pero para entender todo esto, quisimos ver cómo vamos a definir, cómo podemos ver los cambios que suceden en la postura. Por ende, definimos tres ángulos en el siguiente estudio que voy a mencionar, que son el ángulo sifótico, el ángulo lordótico y el ángulo entre las cinturas escapulares. ¿Por qué queremos ver esto? Queremos ver los hombros, qué tanto se elevan o no, puesto que los hombros están relacionados con el plexo cérvico, del cual puede presentar el dolor que manifiestan los pacientes en el cuello. Hicimos tres medidas, cuatro condiciones en este estudio. En el estudio quisimos ver el ajuste de la manubrio del dispositivo, cómo puede afectar a los cambios de la persona, puesto que en este dispositivo no se tiene una regulación clara de cómo se tiene que hacer ajuste del manubrio. La condición que se tiene actualmente proviene del uso de muletas y de las recomendaciones que se dio de terapistas físicos para el uso de muletas, mas no se ha hecho un correcto estudio para evaluar cómo se debe hacer el ajuste en pacientes con el Rollei. De esta manera se usaron tres tipos de ajustes y una condición de control que es sin ningún ajuste, que lo mencionamos sin asistencia. Tenemos el parámetro de manubrio nivelados a nivel de la muñeca, y esto la literatura manifiesta y los terapistas físicos manifiestan que se debe ajustar los manubrios a nivel de las hipófisis estiloides cuando los brazos están relajados al lado de la persona y tienen que estar en una posición no extensa, sino en una relajación. Además, se manifiesta que cuando está interactuando con el dispositivo, el codo debe estar flexionado a 15 a 30 grados de flexión. Todas estas palabras es confuso para un usuario normal, puesto que no se entiende bien qué es lo que refieren con 30 grados de flexión, qué se refieren con la apófisis estiloides y incluso qué se refieren cuando digo relajado. Son situaciones en las cuales tienen que mantenerse, puesto que el anciano, cuando ustedes les dicen relájese abuelito, el abuelito primero se va a relajar la espalda y va a relajar los hombros y relajar los brazos. Una de las cosas que sucede, se rotan internamente los brazos y no existe una adecuada flexión de los hombros, además de que la espalda comienza a sufrir posturas incorrectas. Por ende, en mi estudio quisimos definir estas situaciones correctamente. Queríamos saber cómo se puede hacer estas situaciones. La segunda medida que se encontró en la literatura es que de la altura de la persona se mide 48% de altura de la persona y a ese nivel se ponen los manubrios. La tercera medida es que a 55% de la altura de la persona se pondrá el ajuste de los manubrios, los cuales ustedes ven las condiciones M48 y M55 respectivamente. Cuando estábamos hablando de las flexiones pélvicas, a lo que me menciono con la flexión pélvica es el tronco con la pelvis. Esta flexión es la flexión pélvica. El incremento de la flexión implica que la persona se está recostando más sobre el dispositivo, y todo lo que se vaya negativo menciona que están extendiéndose más la persona. ¿Ya? En este caso vemos que la persona, cuando está caminando sin el dispositivo, existe un gran cambio comparado con la persona que está usando el dispositivo. Vemos que al momento de relacionarse con el dispositivo, la persona tiende a levantar el trasero un poco para tratar de alinear este dolor de espalda que puede ocurrir.
En relación con este movimiento de la flexión pélvica, tenemos la contracción que pasa en la cifosis dorsal y en la lordosis lumbar. Lo que vemos en estas ocasiones es que en la cifosis dorsal, vemos que si es que el número es más cercano a 0, esta espalda se está poniendo más recta. Si es que en la lordosis lumbar, si el número se está, lo mismo, se está acercando al 0, la columna se está poniendo más recta. ¿Qué implica? El que esté más lejos de 0 implica que mi espalda se está curvando. El que se esté alejando del 0 y se haga más positivo en la lordosis implica que yo estoy haciendo este movimiento en el cual es trasero arriba y espalda para atrás. Hay mecanismos compensatorios que suceden cuando se está haciendo la flexión pélvica, en incremento de la flexión pélvica, y la cifosis dorsal y la lordosis lumbar tratan de compensar la espalda en una posición recta. Todo el mundo diría, qué bien, la espalda está recta, qué genial. No es así. Nosotros como humanos tenemos curvaturas naturales que tienen que mantenerse para poder transferir el peso del cuerpo mediante estas curvaturas y que se apliquen correctamente en las fuerzas. En cuanto a la elevación de hombros, vemos que la elevación de hombros sin ningún dispositivo es un poco bajo, no es un 0 absoluto, pero se encuentra un poquito más bajo del 0. Al usar el dispositivo con cualquiera de estas dimensiones, se ve que se levantan los hombros 5 grados en cada uno de los hombros. Y también vemos que, y aún más, en el ajuste del manubrio 55, vemos que esta elevación es mucho más, más marcada que ningún otro ajuste. Esto implica que esta elevación puede producir dolor cervical si es que la persona está aplicando fuerza al mismo tiempo que está levantando los hombros. Ahí hay una tensión y una elevación de fuerzas en el plexo cervical. Quisimos saber, porque una de las situaciones que vemos en el adulto mayor es que va a reducir la velocidad de marcha. Y aún más, cuando están usando dispositivos de asistencia, la literatura menciona que hay una disminución de la velocidad. Por ende, nosotros quisimos decirles a los participantes que hagan dos tipos de marcha. Uno con su velocidad normal o con la velocidad en la cual ellos se sientan cómodos. Y la otra que es con una velocidad que sea más lenta. Lo definimos como 80% de la cadencia que se había determinado en la velocidad normal. En esto vemos que la flexión pélvica hay un grado de cambio entre flexión y la extensión de la espalda en la condición de marcha normal o la marcha lenta, la cadencia lenta o la cadencia normal. En la elevación de hombros no se vio un cambio significativo alguno, y en la cifosis y lordosis se vio asimismo 1 a 2 grados de cambio de situación. No, a pesar de que las diferencias fueron significativas, las implicaciones clínicas no son claras, y eso es lo que se debe mantener en estudio. Hablando un poco más de la cinética en este caso, ¿ya? Entendemos cómo sucede el movimiento. Ahora entendamos por qué sucede el movimiento. ¿Cuáles son las causas del movimiento? Entonces, ahí tenemos que hablar de las fuerzas de reacción y lo definimos ahorita, las fuerzas de reacciones verticales, anteroposteriores y medio laterales. Cada uno de nuestros miembros sufre esas fuerzas cuando se aplica fuerza contra el piso. Vemos que sin el dispositivo de asistencia, la fuerza vertical está entre 1.0 a 1.1 de fuerza en los picos de desaceleración y el pico de aceleración, los cuales no puedo indicarles, lo siento. Vemos ese cambio. Esta fuerza está medida en masa corporal, en relación a su masa corporal. Entonces, si yo estoy hablando 1.0, implica que la fuerza que usted está recibiendo en sus miembros inferiores es igual al peso que ustedes tienen. Si estamos hablando de 1.1, implica que su peso es mayor, que la fuerza que están recibiendo es mayor al peso que ustedes tienen. Entonces, por ende, ustedes pueden entender de que si el dispositivo de asistencia reduce a menos que mi propio peso
las fuerzas que reciben mis articulaciones van a ser benéficas para estas articulaciones. En el aspecto antero-posterior no se vio una diferencia significativa y en el plano medio lateral se vio una leve diferencia en los mismos puntos de aceleración y desaceleración de la marcha. Pero estos aspectos clínicamente, una vez más, no se los tiene muy claro. Asimismo, quisimos ver la cadencia, si la cadencia tiene una relación, lo cual no encontramos ninguna diferencia significativa, más que la marcha en el plano vertical se vuelve un poquito más regular que el declive y el incremento que sucede en los dos picos que previamente mencioné. Pero las reacciones de fuerza son fuerzas lineales. Queremos entender las fuerzas angulares que afectan al cuerpo humano. Por ende, tenemos que entender lo que se llaman los torques o momentos que suceden en la articulación. De esta manera, para entender esto, quiero explicarles primero lo que son, cómo suceden los torques. Tenemos que entender que hay un punto de aplicación. En este caso, es el centro de fuerza que se aplica en el suelo. Tenemos la fuerza que se suscita y este declara una línea de acción. Esta línea de acción tiene relación con el centro de rotación de la articulación, trazando una línea perpendicular entre el centro de rotación y la línea de acción. Esta distancia se lo conoce como el brazo del momento. Este brazo del momento y la fuerza que sucede crean una rotación en el cuerpo. Y tenemos en la línea roja, vemos lo que sucede, el suelo, las fuerzas de reacción creando el torque en el cuerpo humano. Y por ende, el cuerpo humano tiene que reaccionar similarmente y en sentido opuesto a estas rotaciones, a este torque. Si no se hace esa situación, una de las dos cosas sucede. Uno, si es que yo aplico más fuerza que lo que el piso está aplicando, yo rompo el piso. Si yo aplico menos fuerza que la fuerza que está aplicando el suelo, yo salgo volando. Ninguna de las dos cosas queremos que suceda, puesto que si yo rompo el piso, estoy ejerciendo fuerza en los talones, estoy ejerciendo fuerza en mis huesos, estoy ejerciendo fuerza en mi articulación, por ende estoy lastimándome a mí mismo. Si yo estoy flotando en el aire, no puedo movilizar. Cada una de las articulaciones tiene sus propios momentos positivos y momentos negativos, dependiendo de dónde está la línea de acción de la fuerza de la línea de fuerza. En este sentido tenemos aquí los momentos del tobillo y solo voy a dedicarme a hablar de los momentos sagital y frontal. Los transversales no me voy a dedicar puesto que en la marcha no son significativos cuánto se rota el tobillo o no. Vemos que hay el uso del dispositivo en cualquiera de las tres ajustes que encontramos, se encuentra una diferencia similar, reduciendo el momento en el plano sagital. Entonces, estamos hablando en el momento de despegue del pie y el momento que está haciendo la plantoflexión y la fuerza que se necesita, hay una disminución, lo cual es excelente. Estamos hablando que en personas que necesitan rehabilitar ese tobillo, hay ayuda si es que se usa un dispositivo de asistencia. En el plano frontal vemos similar punto al momento de despegue del pie. Sin embargo, la diferencia no es muy significativa, puesto que estamos hablando de inversión y eversión. En el punto en el cual el pie está despegándose, el pie está asentado solo en las bolas del pie. En cuanto a la cadencia, no hubo diferencia significativa en ninguno de los momentos del tobillo. Al hablar de la rodilla, estamos viendo similar situación de que hay un decremento del momento en extensión de la rodilla al momento en el cual el pie está asentándose en el piso y comienza a extender la rodilla. Aquí vimos que la velocidad tiene una implicación significativa e importante en lo cual es la flexión y extensión de la rodilla en el paciente. ¿Qué implica esto? Podemos decirle en una persona que está sufriendo de meniscos o está recuperándose de ligamentos
cruzados o cirugías que se hayan hecho en la rodilla, tenemos que recomendar al paciente de que haga una marcha lenta, más no una marcha acelerada, puesto que esto va a ayudar a acelerar la recuperación en procesos de rodilla. En la cadera, vemos que en el plano sagital, flexión y extensión, no hubo aspecto significativo en el uso del dispositivo de marcha. Pero en el plano frontal sí encontramos unas diferencias significativas en los momentos en el punto de desaceleración y en el punto de aceleración del cuerpo humano. Esto implica que la cadera, cuando está en posición, transfiriendo el peso de doble postura a postura, doble soporte a soporte simple, hay ese cambio. Y en la cadera, como ustedes pueden ver, cuando yo transfiero de 2 a 1, existe un movimiento, o el swing que se menciona es un movimiento lateral, y ese movimiento crea fuerza en la cadera, lo cual puede producir daños en cadera en personas ancianas, femeninas, que tienen osteoporosis. Esto es un parámetro importante. Pero afuera de las fuerzas que existen, también tenemos que hacer evaluaciones. Podemos hacer evaluaciones simples, como son los parámetros de espacio temporales. Y uno de los más simples y más sencillos son la longitud de paso y el ancho de paso. A pesar de que puedes verse como que, ¿qué implica eso? Implica muchas situaciones, te da muchas visiones de lo que está pasando en la persona y de lo que puede estar afectándole a la persona. Antes de entrar a la velocidad de marcha, quiero explicar la longitud y el ancho de paso, cómo pueden ser significativos en el asesoramiento de marcha. Una de las situaciones que vemos muy frecuentemente en los abuelitos es que caminan pasito a pasito chiquito, pero rápido, ¿no es cierto? Tratan de compensar la velocidad con ese paso chiquito. Ese paso chiquito demanda bastante gasto energético en la persona. Si es que podemos mejorar esa longitud de paso en la persona, eso implica que estamos mejorando la economía energética en el paciente y probablemente estamos mejorando la velocidad de la marcha, lo cual quiero explicar ahorita lo que es la velocidad de la marcha y cómo puede afectarse. La velocidad de la marcha puede ser afectada por dos parámetros: la frecuencia de paso, lo cual es del pasito a pasito, y la longitud de este paso. ¿Qué tan largo el paso nos damos? ¿Cierto? Si es que cualquiera de estos dos parámetros, si uno incrementa, la velocidad incrementa, ¿ya? Lo que normalmente pasa es que si el uno incrementa, el otro decrementa para compensar la velocidad que se tiene normalmente. Entonces, el abuelito camina rápido, pero da pasos chiquitos y mantiene una velocidad constante. Por lo que muchas veces lo que sucede es que la longitud de paso disminuye más que la frecuencia de paso y no se puede afectar. Entonces, ¿qué es importante esto? En terapia, ¿qué es lo primero que tengo que compensar? El que se mueva, el que dé frecuencias rápidas o que mejore la longitud de paso. La teoría dice que primero se debe empezar a mejorar la longitud de paso antes que la frecuencia de paso. Una vez que yo mantenga una longitud de paso y le enseñe al abuelito que en vez de caminar pasito a pasito, camine un poquito más largo, lento, pero más largo, después yo puedo decirle, a ver, abuelito, vamos caminando más rápido. Pero ya mejoré primero la longitud de paso y la velocidad del paciente va a mejorar mucho más. Y en una manera más efectiva y en una manera que el paciente se sienta más cómodo. Si ustedes comienzan a mejorar la frecuencia de paso, no van a lograr mucho, puesto que probablemente ellos están al límite de la frecuencia de paso y no estamos mejorando nada. Entonces tenemos que pensar primero en cómo vamos a hacer la estrategia de terapia y por eso una evaluación de los parámetros de espacio temporales es indispensable. En cuanto al ancho de paso, el ancho de paso es importante para saber qué capacidad de balance mantiene un paciente. De esta manera vemos que los ancianos comienzan a andar un poco más ancha la pierna, el paso es mucho más abierto entre ellos.
y vemos que se mueven así, ¿cierto? Se va moviendo el abuelito. Y este movimiento no es solo en la cadera, no solo afecta a la cadera, también afecta en la columna. La columna se va moviendo con todo el cuerpo y esto produce escoliosis que pueden ser afectados posteriormente en la edad, en la longevidad. Entonces, una vez que he explicado esta situación, vimos que en el estudio, como quisimos controlar la cadencia de los pacientes a una cadencia normal y una cadencia lenta, perdón, ahí no corregí el CS es cadencia lenta. Vemos que en la cadencia lenta se mantuvo en los 4 parámetros en los 4 ajustes de condiciones de marcha, no hubo cambios significativos. Vemos un paso o 2 pasos por minuto de cambio. En cambio, en el ancho de paso no hubo ningún cambio significativo, para nada, a pesar de que se ve que cuando no se usa el dispositivo, hay 2 pasos más que cuando se usan niveles bajos, ajustes bajos del dispositivo. Sin embargo, estos 2 centímetros que se cambian no son significativos y peor clínicamente. Perdón, Marco, te interrumpo un momento. Les recordamos a quienes están participando que desde ya está habilitado la sección de preguntas. Entonces, en cualquier momento pueden iniciar sus preguntas propiamente para responderlas al final. Gracias, Marco. En relación a la longitud de paso y velocidad, esta es simplemente una tabla que quise mencionar lo que previamente ya mencioné. La velocidad es una relación entre la longitud de paso y la cadencia. Por ende, si nosotros tuvimos una velocidad de 1.18 metros por segundo que fue calculado mediante el centro de masa de la persona, y sabemos que la longitud de paso fue 0.58 metros, podemos hacer una simple división de la velocidad dividido para la longitud de paso y encontramos la cadencia de la persona. Podemos hacer esto en un sentido inverso. Si yo sé la cadencia y sé la longitud del paso de la persona, yo puedo calcular la velocidad sin necesidad de tener un dispositivo más grande que un reloj y una regla. Pero obviamente los sistemas como son cuádriceps y estos nos permiten hacer mucho mejor la evaluación de aspectos e incluso el cambio que sucede entre paso y paso y entre las fases de la marcha. En este aspecto, cuando hicimos este estudio, por el motivo de que fue controlado la cadencia, vemos que no hubo cambios en la velocidad, lo cual era esperado y futuramente queremos ver qué tanto cambio realmente sucede con una persona sin ser indicada que mantenga una cierta cadencia, a ver si la velocidad tiene relación de cambio con el uso de dispositivos de asistencia. Entonces, para resumir un poco qué es lo que hemos hablado y también para introducir otros parámetros, pero no voy por situaciones de tiempo no puedo explicar mucho más y todavía siguen siendo un poquito no entendidos actualmente. Quiero aquí concluir en cuáles son las situaciones y cómo les puede ayudar en cuanto a terapia, a un terapista, a un doctor, a una situación de clínica y asesoramiento en la marcha. Y esto no solo aplica para adulto mayor, sino en general, cualquier patología puedes tener todas estas situaciones y te va a ayudar a saber cómo están evolucionando los pacientes o cómo está evolucionando la enfermedad. De esta manera, los ángulos de los miembros inferiores en el plano sagital, lo que estoy hablando es flexión, extensión, nos permiten valorar los rangos de movimiento que suceden en la persona. ¿Para qué es importante esto? En personas que están teniendo enfermedades neuromusculares como son el Parkinson y el mieloma múltiple, puede suceder de que comience a haber una restricción del rango de movimiento y por ende una evaluación de este rango de movimiento nos permite hacer una correcta valoración de la evolución del paciente. Y los terapistas físicos probablemente dicen, sí, pero puedo usar una regla para hacer eso. Sí, ¿cómo hacen la medición? Le piden al paciente que se acueste sobre la cama y comienzan a hacer mediciones estáticas, más no dinámicas y funcionales. Muchas veces personas con luxación de cadera, si tú le pides que se acueste,
La relajación de simplemente estar la espalda sobre una superficie dura relaja los músculos de la cadera y le permite tener más rango de movimiento que cuando está parado y está teniendo el peso sobre las caderas que no están asentadas en el fémur correctamente. Por ende, una valoración dinámica y funcional es necesaria en conjunción con una valoración estática. Yo no estoy poniendo de menos la valoración estática, es muy importante en estática. Los ángulos en el plano frontal nos van a ayudar a saber las posibilidades de balance de la persona. Normalmente una persona trata de mantener la distancia de la separación de los pies, más o menos relacionado con la distancia de los hombros o con la distancia de la cadera. Si esto comienza a incrementarse, implica que la persona está tratando de aumentar la base de soporte para no caerse. Es más fácil decir a una persona, abra las piernas y muévase, a decir, haga el swing y solo tienes esto y comienzas a perder el balance. Por ende, lo que hace el adulto mayor y muchas de las patologías tratan de incrementar la base de soporte aumentando ángulos en el plano frontal. Y por ende, los ángulos en el plano frontal nos ayuda a valorar balance en el paciente. Los ángulos posturales nos van a dar indicativos de la razón de dolores de espalda y también por qué las personas comienzan a tener limitación de ambulación. De esta manera, si nosotros mejoramos los ángulos posturales, podemos mejorar la ambulación de una persona. Los momentos en el plano sagital son relevantes en la marcha y son relevantes para la evolución de un paciente, la evolución de una terapia, la evolución de una postcirugía, la evolución de una patología neuromuscular y cómo está decrementando el paciente. Todo esto nos da un momento en el plano sagital, nos dice cómo los músculos todavía están reaccionando a la acción que está sucediendo. En cambio, los momentos en el plano frontal son relevantes, puesto que esto comienza a ocurrir en patologías características en las cuales la persona comienza a aletear la pierna, puesto que no pueden levantar el tobillo, por ejemplo. Entonces, cuando no puedes levantar el tobillo y comienzas a arrastrar el pie, ¿qué tratas de hacer? Comienzas a aletear la pierna. Y estos momentos, un incremento cuando comienza a hacer el aleteo, hay un incremento de los momentos en el plano frontal. Finalmente, la longitud de paso nos da un signo de la actividad física de la persona. Una persona que mantiene una actividad física durante su juventud, ser un adulto y un adulto mayor, tiene mejor longitud de paso que una persona que es sedentaria y ha decidido o se ha restringido a la ambulación, sea por miedo, sea por miedo a caerse, malas experiencias al marchar, o patologías como son en el Parkinson, en el cual las personas con Parkinson no quieren ser vistos como los temblores en las manos, temblores en los brazos suceden. El ancho de paso, como mencioné, son relevantes para el balance durante la población y la cadencia son relevantes para el esfuerzo físico, no solo la actividad. Por ende, la velocidad de marcha nos da un doble parámetro, la actividad física y el esfuerzo físico que la gente está haciendo. Con esto yo quiero concluir con unas palabras de Antonio Machado, que siempre ha sido mi guía. Este poema es una situación en la cual nosotros tenemos que entender este aspecto. El adulto mayor se siente cómodo cuando es independiente. Comienza el envejecimiento cuando la persona no puede hacer nada, cuando comienza el sedentarismo, cuando se comienza a sentir aburrido, cuando ya no hay actividad que hacer. Por ende, al adulto mayor hay que incentivar para que mantenga su marcha y mantenga su independencia. En cualquier enfermedad, incluso, si es que el enfermo comienza a ser dependiente de alguien, la enfermedad comienza a ganar. Por ende, el ejercicio más fácil y que se ha presentado con una buena gasto energético para ejercitarse es la marcha, y una marcha constante de al menos 1 kilómetro recomendado según las guías de la FDA.